Debido a que la Copa del Mundo de Qatar 2022 está cada vez más cerca, todos nuestros esfuerzos creativos están concentrados en desarrollar los documentales de México en mundiales, que narran nuestras aventuras desde Uruguay 1930 hasta Rusia 2018. Estos son capítulos extremadamente largos, por lo que solo podremos publicar uno cada 15 días. No obstante, queremos seguir entreteniéndote cada semana, así que entre cada episodio haremos recopilaciones de narraciones antiguas, agregando diferentes tipos de videos. En esta ocasión juntamos las 3 finales de Copas Libertadores, a las que nuestros equipos han llegado a lo largo de la historia. De cada una de ellas hemos realizado resúmenes, que por supuesto vas a encontrar en la descripción. Es por ello que los tonos de las narraciones varían en cada sección, y no vas a escuchar la misma voz en ninguna final. Igualmente espero que disfrutes de estas 3 hazañas. Tristemente no se pudieron consumar sus respectivos campeonatos. Como para entonces ninguna final de vuelta podía jugarse fuera de la Conmebol, la cita para la ida era en la noche del 29 de julio en Monterrey, a pesar de que los Tigres fueron mejor equipo que River durante la fase de grupos. Por tercera vez en el torneo se verían las caras con uno de los 2 equipos más populares y poderosos del continente, un River Plate que recién comenzaba su época dorada de dominio de la Libertadores. Ante un volcán atiborrado de auriazules con cerveza en mano, los universitarios comenzaban el encuentro con Nahuel, Ayala, Juninho, Egidio, Jürgen, Sobis y Gignac como la columna vertebral del Tigre. Por su parte, el River de Marcelo Gallardo presentaba a Barovero, Funes Mori, Mercado, Craneviter, Poncio, Mora y Alario como ejes de la alineación. River la robaba en medio campo, pero Poncio mandaba el primer intento millonario muy por encima de la valla felina. Después de 7 minutos sin jugadas inquietantes, los porteños cobraban una falta con tiro centro que Nahuel Guzmán rechazaba a Salvador hacia tiro de esquina. Al minuto 12 se hacía la rebambaramba en el área local, pero al final Nahuel se quedaba con la esférica. Pasaba el cuarto de hora y los sudamericanos se mostraban mejores que Tigres en el volcán, hasta que Egidio Arévalo sacaba los suspiros de la grada al 17, después de una jugada fortuita que rozaba el larguero. Jürgen se hacía de la redonda cubriendo con su escuálido cuerpo, ganaba el duelo por la banda y se entraba con inteligencia hacia la entrada de Rafael Sobis, que ponía su cabezazo directo en las manos del Trapito. Antonio Arias mandaba a todos a refrescarse al 25 y las acciones regresaban con un Gignac desconocido, que no podía controlar una que seguro se habría convertido en gol. Después de un pase filtrado, Alario quedaba solo frente a Nahuel, pero el cancerbero argentino ganaba bien el duelo, robándosela de los pies. La final de ida se desarrollaba con más juego ríspido que fútbol colectivo, y antes del entretiempo, Hugo Ayala salía lesionado, para que la Palmera Rivas le entrara al quite. La segunda parte comenzaba con la misma tónica y los minutos corrían sin que el invitado de honor se apareciera en la Sultana del Norte. El otro Funes Mori se quejaba de un codazo de Jürgen, pero en la repetición veíamos que el argentino golpeaba primero y apreciábamos su marrullería cuando se dolía en la cara un empellón sobre el pecho. Al 55 el Cacha Arévalo quedaba solo dentro del área, pero a su zapato le faltaba un chicle para quedarse con el balón y desperdiciaba una valiosísima. Minutos más tarde, Tigres jugaba de táctica fija, pero el embate de Pizarro llegaba fácil a las manos del futuro meta necaxista. En desacuerdo con el colegiado, el muñeco Gallardo hacía tremendo berrinche al 71. El árbitro no soportaba el desplante y lo corría del terreno de juego. La ida no tenía más que subrayar que un tiro de Juninho, un embate de Dama al 83, que el velocista no supo materializar, y un berrinche horrible de la Chilindrina al minuto 90. Arias miraba su reloj, pitaba el final del partido y tanto felinos como millonarios viajaban a Buenos Aires sin daños que lamentar en sus navíos. La noche del 5 de agosto en Buenos Aires, Darío Ubriaco anunciaba el inicio de las hostilidades en el Monumental. La base de los equipos eran las mismas, con excepción de Javier Aquino, que estaba de regreso, luego de una distensión muscular, y el uruguayo Camilo Mayada, que volvía para la saga de River. No corría ni el minuto de juego cuando los millonarios advertían con un envío de Cabenagui, que Nahuel solo vigilaba. Nico Bertolo bajaba a Guido Pizarro y el mediocampista de la franja jugaba de a gratis. Funes Mori se equivocaba en zona baja y Gignac dejaba solo a Sobis, pero el brasileño se hacía bolas y no anotaba el gol que pudo cambiar el rumbo del partido. Jürgen al 23 la ganaba a toda velocidad y se introducía en zona de peligro. Recortaba uno a otro, pero cuando cedía el francés le enfrentaba mal y todo quedaba en un susto para los locales. Sobis probaba de larga distancia, mas su embate se iba muy arriba de la meta de Barovero y el primer tiempo de la gran final destacaba solo por la lluvia que caía sobre el barrio de Belgrano. Sin embargo, un minuto del descanso y cuando todo parecía que se irían tablas a los vestidores, Bangioni armó una jugada individual de categoría
para luego trazar un pase exacto a la posición de Lucas Alario, quien la definió con un bello remate de cabeza. Comenzando la segunda mitad, Funes Mori le entraba con todo a Sobis y se salvaba de la roja. Tigres intentaba ir al frente con jugadas de peligro, pero no podía descifrar el enigma millonario. Por fin Jiménez encontraba un resquicio y soltaba para el Bómboro, pero este mandaba su zapatazo a San Nicolás de los Garza. Pizarro probaba con la diestra, pero su intentona llegaba sin sobresaltos a los brazos de Barovero. Dan metía el turbo por la banda derecha, llegaba a línea de fondo y tiraba el centro, pero este no era bien rematado por Javier Aquino y los Tigres se lamentaban. Quedaban 20 minutos en el reloj y River movía desde la banda derecha. Con mucha fortuna, Carlos Sánchez se la encontraba y una vez dentro del área era derribado por Aquino. El hombre de negro decretaba la pena máxima y el mismo Sánchez no dudaba ni un poco para mandar su lanzamiento al lado contrario del vuelo de Guzmán, acabando con el espíritu mexicano, que ya no tenía la más mínima esperanza de remontar. El tercero no demoraba nada en llegar. Ramiro Funes Mori se levantaba por los aires y con la frente convertía el gol que significaba el derrumbe total de los Tigres. River manejaba las acciones a su antojo y los borrachos del tablón festejaban sabiéndose ganadores. Los jugadores del Tuca no supieron reponerse nunca y en ningún momento mostraron elementos suficientes para hacerse presentes en el marcador, por lo que minutos antes del silbatazo final, la gente en el Monumental ya no observaba el juego, sino que se preparaba para festejar su tercer título continental. Ubriaco no permitía más acciones y culminaba con sabor amargo una aventura felina que de febrero a agosto de 2015 llenó de ilusión a toda su afición, pero también al resto de fanáticos al fútbol mexicano, que aunque suelen burlarse del equipo regio, saben apreciar las grandes gestas internacionales que tristemente llegan a nuestras memorias a cuentagotas. Sin embargo, a pesar de la mala racha y aunque sucumbieron en la final de la Libertadores, Tigres demostró al mundo entero que se encontraban frente a un grande, un equipo de época, un histórico que cerraría la década del 2010 con 5 títulos de liga, 3 campeón de campeones, 3 Copas MX y finalmente la Conca Champions de 2020. Todo esto además de llegar a la final del Mundial de Clubes en 2021, perdiendo por la mínima con el Bayern Múnich, siempre dirigidos por Ricardo Ferretti, otro baluarte del fútbol azteca que los llevó a la gloria y que se despide de su equipo después de tantísimos logros. Por esta Libertadores 2015 y todos sus 10 años en lo más alto, los Tigres del Tuca se convirtieron en una de las más grandes leyendas del fútbol mexicano. Hey, perdón por interrumpir el video. Nomás quería decirte que si eres parte de este 87% de personas que consumen nuestro contenido, pero que no se han suscrito, a que te animes a hacerlo. Solo tienes que darle clic al botón rojo que está aquí abajo y ya con eso nos vas a ayudar un montón para seguir haciendo esos documentales y continuar narrando la historia de nuestro balompié. Así llegó el día marcado. Sembrado en la posición 13 de los contendientes que venían desde fase de grupos, las Chivas tenían que recibir el partido de ida. Pero aunque hubieran acabado mejor que el Inter, lo mismo hubiera pasado, ya que la Conmebol prohibía que las finales de vuelta se disputaran fuera de su territorio. José Luis Real volvió a depositar su fe en los hombres importantes, pero no tanto en el campo, ya que años después confesó que el césped sintético de séptima generación les jugó en contra. También los brasileños protestaron un cambio de sede, pero los directivos dijeron que en él. Una vez entonados los himnos nacionales, una serie de globos estrellados se elevaron por encima del inmueble en forma de platillo volador. Se tomaron las fotos, se estrecharon las manos y ¡pum!, que se va la luz. No me digas que el estadio que es nuevo ya tiene problemas. Que se gastaron 140 millones de dólares. Y los focos son viejos. Faltaron los $5,000 para todas las bombillas. De un momento a otro, la mitad de las nuevecitas lámparas se quedaron sin energía y retrasó por 5 minutos el arranque del compromiso de ida. De blanco Internacional y rayadas las Chivas, comenzaba por fin el tan ansiado partido. El estadio, que no se llenaba todavía por los pésimos accesos, agobiaba desde el principio al club gaucho, cuya máxima figura era Andrés D'Alessandro, que jugó allá desde 2008 hasta el pasado mes de abril de 2022. Clever tuvo la primera al 5, solo que su ráfaga rebotó en el caucho del campo y se estrelló en el palo. Guadalajara se perdió de inmediato, regalando balones insensatos y cometiendo faltas inocentes. Los trabajadores ya andaban en los cielos arreglando las luminarias, mientras que el visitante era cada vez más incómodo con la posesión de balón y Real supervisaba con nerviosismo. Aunque el 10 argentino era un demonio de Tasmania, sus compañeros atoraban un algo con los centros al área. Ya por ahí del 18 las Chivas empezaron a tratar bien a su amiga, aunque seguían extraviados hacia adelante. Reynoso ganó por abajo, pero luego con el brazo empujó a Tyson y le dio vía libre a Alexandro,
que le pegó con todo el chanfle que su pierna de magia nativa podía entregar. Desafortunadamente para él se resintió tras el disparo y fue sustituido apenas al 35 por Everton Costa, en lo que el güero seguía con el análisis de qué carajos hacer. El velocista arellano partió el campo en dos, pero lo tiraron cerca del área y el árbitro argentino Baldassi no quiso marcar. Después del intenso dominio brasileño, la oncena mexicana prefirió ordenarse y juntarse en zona baja, esperando contener los embates y por ahí escaparse en una ráfaga ofensiva. Primero llegaron otra vez los de calcetas rojas, aunque el cabezazo fue bloqueado. E instantes después, el de Dolores Hidalgo le metió el brazo en la cara al habilidoso del Inter y provocó una mini pelea que Baldassi pidió relajar. Ya cuando se acababa el primer tiempo, llegó el primer tiro de las Chivas, que se fue llorando hasta el Estadio Jalisco. No obstante, en la aproximación inmediata, Adolfo Bautista demostró que el show también lo tenía en la frente, toqueteando el gran servicio de Fabián por encima del arquero Renan. Un golazo de categoría internacional, con lo que el bofiño acababa con la primera mitad y aventajaba a los suyos, esperanzado de ampliar en el marcador en los segundos 45 minutos. Al volver se abrazaba con el cabezón frente al que parecía su tío, arropados por el intenso apoyo de los chivahermanos sentados en las butacas coloradas. Inició Giuliano con un disparo muy triste y luego un par de faltas de unos y otros. Arellano otra vez la tuvo en la arrancada, fallando terriblemente en el pase. El mismo Giuliano se marchó por derecha, solo que su trazo fue corto y lo tomó Luis Ernesto. Repitiendo instantes después, Magallón se sumó al ataque intentando desde 3/4, pero cruzando en demasía. Ya en su zona, Johnny se vistió de torero y lo acabaron bajando con foul. Pablo Guiñazú la agarró sabroso en el aire, aunque fue directo a las manos del guardián de la puerta. Fue entonces que llegó la primera ayuda arbitral de la CONMEBOL, cuando el 5 argentino le enterró el antebrazo lleno de maldad a Báez, y Baldassi hizo como que nunca pasó. Por fin al 63 la Pina hizo una buena, trazando desde la derecha sin encontrar compañero, e incluso con la falla del portero de negro. El partido le estaba quedando a deber a los 40 y tantos mil espectadores, y también a la historia de la Copa Libertadores, que exigía un fútbol de primer nivel. El que se reveló primero fue D'Alessandro con un tiro de empeine que se quería envenenar. De pésimo partido y enojado como siempre, se marchó Maradellano, muy poco efectivo en casi todo el torneo. Everton intentó tocarla de gajos, pero no llegó, y justo ahí se largó de cambio, con apenas 61 minutos jugados. Entró Rafael Sobis, uno más de la lista que eventualmente emigraron a jugar en México, demostrándole a los vecinos del sur que llegar acá es un sueño que nunca van a dejar de tener. La cámara también captó al Maza Rodríguez, central del PSV, al que nomás no lo dejaban ver el partido. Y qué bueno, porque en ese momento todo cambió. Clever le puso un centro excelente a Giuliano, desprendido y abandonado por su marcador, por lo que la tuvo facilísima y empató las incidencias en el lugar donde el portero jamás iba a llegar. Giuliano! Número 11, tinha que sair. Chivas no tuvo capacidad de respuesta y se le vino encima la noche tapatía. Marquito tomó al cabezón y después del primer cobro malo, la defensa azteca cayó abatida por segunda vez en solo 4 minutos. Olha a chance, o toque de cabeça, olha o gol, 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 olha o gol. ¡Gol! 1-2 lo ganaba el Internacional de Porto Alegre, celebrando el capitán Bolívar lo que más les gustaba, los goles en calidad de visitante, aunque no valían como criterio de desempate en esta última serie, eso sí. La respuesta de los rojiblancos se llamaba Dionisio Escalante, con ganas de que el jovencito tuviera la onza, pero en sus 12 minutos solo acabó traqueteado. Una sola llegada de peligro pudo generar el cuadro de Vergara en todo el partido, que se convirtió en gol. Inter jugó mejor con el balón en los pies y tuvo un poco más de aproximación, aunque a decir verdad tampoco apabulló. Una semana tenía Real para preparar su siguiente paso, que sería en tierras del país más futbolero del mundo. ¿Alguna vez te has preguntado qué hacemos con todo el material que acumulamos para los documentales que realizamos en este canal? Pues nosotros también. Es por eso que iniciamos otro proyecto llamado Joyitas del Fútbol Mexicano, en donde realizaremos recopilaciones de goles, jugadas y atajadas, además de highlights de partidos históricos, incluyendo la narración original, por supuesto. Te dejo el link en la descripción de este video y te invito a suscribirte para que conozcas lo más oculto del fútbol mexicano. Por segunda vez en la historia y también en calidad de visita, un cuadro mexicano disputaba la final de la Copa Libertadores de América. Al igual que lo hiciera Cruz Azul en la Bombonera 9 años atrás, las Chivas llegaban en desventaja a su encuentro con la gloria, con derrota en la ida. José Luis Real alineó con Luis Mitchell como su portero. La saga estuvo conformada por Johnny Magallón, Mario de Luna, Héctor Reynoso y Miguel El Pocho Ponce. La media cancha fue para los pies de Javi Báez, Patricio Araujo y Marco Fabián.
Adelante utilizó a 3 hombres, Omar Arellano, Omar Bravo y Adolfo Bautista, que jugaría como enlace. Por su parte, Celso Roth mandó al campo al dubitativo Renan, defendido por Ney, Bolívar, Indio y Clever. En medio alineó a Sandro, Guiñazú y Tinga. Para su ataque confió en Tyson, Alessandro y Sobis. No hay historia más importante para contar de la final de vuelta que lo sucedido apenas al inicio. El himno nacional mexicano sonó en el Beira Río, infravalorado por los 56,000 asistentes, pero también por la organización, que lo cortó cuando quiso. De inmediato iniciaron las notas brasileñas y el bofo Bautista, en una muestra de rebeldía y pago con la misma moneda, comenzó a calentar detrás de sus compañeros, que le siguieron un poquito la corriente. Por supuesto que los cánticos en su contra no se hicieron esperar y caldearon unos ánimos de por sí encendidos por tremendo acontecimiento internacional. Después de tan embarazoso espectáculo, los 22 protagonistas se acomodaron y el árbitro colombiano Oscar Ruiz se preparó para dar el pitido inicial. Chivas portaba el alternativo color blanco, que por suerte ya no incluía el verde fosforescente, mientras que el Internacional lo hacía con el rojo, que les dio el apodo de Colorado. Y entonces sí, a las 21 horas con 50 minutos, hora de Brasil, comenzaba el juego definitivo. Guadalajara inició las hostilidades con un bombazo de Fabián que se estrelló en el vikingo Guiñazú. Un océano de brazos y camisetas color vermelho se agitaban por todas partes, en el momento en que Tinga quería hacia el centro y Real gritaba, pero no gritaba. Luego cayó desmayado el cabezón y pronto se hizo de palabras con Bravo, calmados por el soldado Ruiz. El rebaño andaba con ganas de patear, pero Luna no lo supo hacer bien, amonestado por el nazareno que no quería inconvenientes. La falta la cobró el 10 y la cabeceó Sandro, que la entregó a la posición de Mitchell. Apenas la tocaba el bofo, le llovían rechiflas y golpeteos rivales, además de algunas maldiciones de este garoto. Bautista se quitó los nervios de encima con un toquecito y Báez no le estaba midiendo el agua a los tamales, aunque el Inter no se encontraba, perdiendo todas las pelotas que les tocaba jugar, enojando a Roth. La siguiente amarilla fue para Fabián, que se lanzó de la tercera cuerda casi con gusto, pateando a placer a Sobis. Pocas llegadas en 20 minutos, en un choque neutralizado por ambas fuerzas y ejemplificado por los dos capitanes. De pronto Mitchell aplicó un talavera, corriendo hasta la orilla del área y cortando correctamente. Luego Fabián de la Mora le pegó como una tanqueta, pero la puntería se fue desviada. Otro equipo sin duda las Chivas, con otra actitud, otra presencia en el partido, lo inquieta al Inter. Tinga se comió a 2 defensores y se dio para Sobis, que apantalló para que llegara Tyson y Mitchell dejó rebote. Pero tuvo suerte porque se marcó el fuera de lugar. Otra falta se señalaba cuando no era, y medio equipo se quejó de Ruiz. De ahí nació otra del 10 color rojo, que se desvió y se fue a la esquina. El mal despeje de Reynoso se la dejó a Bolívar, que le dio como venía, pero no tuvo éxito. El mismo número 2 empujó como sin querer a Omarcito, pero el colegiado lo dejó pasar, aunque bien la pudo marcar. Pura lucha se observaba en la cancha, pues a nadie se le ocurrió algo mejor. Y para que no se pensara que había algo chueco, Ruiz le perdonó la tarjeta más roja que la sangre a Báez, que le reventó todos los tachos a Tinga. En otro contraataque de Chivas, el bofo se golpeó con Bolívar y luego no pudo controlar. Esta final estuvo muy apartada de las emociones, de las idas y vueltas, y por supuesto de las jugadas de gol, provocando la angustia y el silencio casi rotundo en los torcedores gauchos. En una de esas Reynoso perdió de vista la bola y Sobis la rescató, derribado dentro del área por Luis Michel, en lo que debió ser tiro penal, pero el Linier dijo que ya había salido y le salvó la vida al Guadalajara. Este deporte es muy caprichoso, lo sabemos todos, por eso cuando menos lo esperas aparecen cosas fantásticas, salidas de un cuento de hadas, como lo fue esa tijera increíble de Marquito Fabián, que ni él mismo se podía creer. Aquí está Marco Fabián. ¡Gol! En silencio el estadio Beira Río. A bola sobrou pro giro do Fabián. No finalzinho do primeiro tempo de novo. Un golazo que ahora sí dignificaba la final continental, enmudeciendo el precioso escenario, pero que también iba a despertar al gigante dormido.
2 minutos verdes añadieron, entendiéndose que el tanto de apertura cayó en el momento más preciso. Verdaderamente los brasileños parecían derrotados, incrédulos de su realidad. Chivas debió regresar con el cuchillo entre los dientes y matar la final, pero el sueño se diluyó muy prontamente. De regreso en el campo, la localía se adueñó del balón, aunque los visitantes se veían con confianza. Tyson la arrastró y quiso definir a lo Cuaresma, pero no le salió. Sobis pateó desde donde quiso y Mitchell dio rebote, aunque nadie la quiso agarrar. Poquito a poquito llovían balones al área mexicana, desequilibrando a los defensores y sacando al gato muy lejos de su área chica. Las imágenes filmadas hace 12 años muestran una verdadera angustia en la torcida del Inter, que lloraba y rezaba por un futuro mejor, arrancándose la cabellera de la desesperación. Incomprensible a la distancia, pues las Chivas no ponían un pie más allá de su medio campo y no tenían argumentos para calcular una victoria azteca. La respuesta les llegó por fin al 62, cuando Sobis anticipó a la salida de Mitchell y punteó para empatar el partido. Nadie celebró con el número 23, pues todos corrieron como locos a abrazarse de Kleber. Bolívar y Bravo se enzarzaron por un codazo del central, ganándose la amarilla en vez de la roja. Luego Kleber le escupió a Mochiteco y se armó otra trifulca, en donde el Bofo se desquitó con Indio. Una tangana sin sentido que arruinaba cualquier tipo de espectáculo futbolero. Spoiler alert, nunca iba a llegar. D'Alessandro sacó a pasear a Reynoso y remató a portería, atajado una vez más. A continuación Bofo trazó perfecto a Fabián, que no controló bien, y Renan se le fue encima en otra que bien pudo ser. La lucha libre continuó sobre la banda, con el Sansón recetándole 3 ganchos brutales al autor del gol, con el único castigo de una faltita. Tac, tac, tac. 3. Eso es de Tyson, no de él. A Mitchell lo mandaron a dormir y en el camino se llevaron también a Tinga, que cayó noqueado y se fue en conmoción, en lo que Bravo y el Cabezón se hacían de palabras, relajados por el Bofo. Era un partido canchero, insostenible para jugadores jóvenes, no acostumbrados a intercambiar moquetazos. Ya descuidados, Leandro Damião entró solito al área y retacó el segundo al minuto 76. Un error pero tremendo de Real en el segundo tiempo. Hizo un desbarajuste de su equipo. Corrió Leandro, el arquero sale a tapar. Leandro define bien. Aunque Reynoso le proteste a los volantes porque no cubren, porque no tapan, me parece que la responsabilidad está fuera de la línea de cal. Bofo tuvo una que mandó a ninguna parte y Tinga entró lleno de sangre, pero imponiendo la moda del gorrito del nadador. Los festejos ya eran totales por aquí y por allá, lo mismo que los patines y los encares de unos con otros. Chivas quiso hacer en 10 lo que no hizo en 170, y pues claramente no lo iba a lograr. Omar Arellano, inédito en el partido, se sacó de la manga una tontería, que no fue tan grave, pero ahora sí se transformó en expulsión. Ya al 90 el Inter se dio el lujo de hacer el tercero. Hágalo, pibe. Hágalo, pibe. Hágalo. ¡Gol! Todavía Omar Bravo empujó tras el rebote para maquillar un poquito el marcador, aunque al instante se pitó el final y se decretaba que los brasileños ganaban su segunda Copa Libertadores. De inmediato explotó la bomba. Mientras los auxiliares intentaban colocar el templete para los festejos, Bravo fue a darle tremendo madrazo a Alexandro, que ni siquiera jugó, pero también se comió la trompada de Héctor Reynoso, y a este le llovió una voladora de Indio. Se desató la furia contenida con patadas a gente inocente, y este combo breaker de Dionisio Escalante, que nomás a eso entró. Reynoso arrancó en modo de cálmate güey, y Sobresor no lo alcanzó, en lo que Magallón tenía su bronca particular, y los hombres de trabajo no sabían ni qué hacer. Adolfo Bautista, acostumbrado a estos menesteres sudamericanos, se paseaba nomás observando, y al Johnny le caminaban de frente. Este carnal se resbaló solito y mejor se marchó para afuera. Algunos todavía buscaban pelea, pero entre fotógrafos, directivos y voluntarios, los boxeadores ya no pudieron continuar la batalla. Reynoso y Guiñazú quién sabe qué tanto se decían, mientras el Bofo se unió con muleta en mano, hasta que se la quitó un gendarme, que no conforme le quería arrancar la otra al lesionado Esparza, que luchó para no soltar la posible arma blanca. La realización ya no nos dejó ver más, pues se pasaron a los festejos que a nadie parecían importar, pero regresamos a ver que siempre sí recuperaron las piezas de metal. Para cerrar les dejo esta bellísima entrevista, en donde Guiñazú le dedicó la copa a todo su barrio. Para todo Cabrera, para todo General Dez y para Carnerillo. Un abrazo para el Bicho Palacio, el Iván Sánchez, todos los chicos que jugaron conmigo cuando tenía 7 años, eso para todos ellos. Ya en la banca descansaban las derrotadas Chivas, que lloraban en los ojos de Marco Fabián y Omar Bravo, que no quiso contar cómo estuvo lo de su puñetazo. Había mucha gente, muchos de rojo, no sé. ¿Duele un final así? Estás perdiendo una final, es doloroso. A final de cuentas, Guadalajara no lo pudo lograr,
Ni con goles, ni con golpes salió victorioso. En 2020, José Luis Real declaró que hubo 2 culpables. La cancha sintética del OmniLife, que puede que sí, ya que solamente habían jugado un partido ahí, contra el Manchester United. Y la otra es que no tuvieron seleccionados. Quizá el tiempo le ha borrado las memorias, que como ya repasamos, tras la Copa del Mundo contó con plantilla completa. Chivas tuvo el mundo a sus pies. Con jóvenes y con experiencia supieron reponerse a muchas adversidades en el camino a la final. Sin embargo, ahí se les apagó la garra, se les fue el fútbol, concentrándose en la guerra y no en los goles. Sobre todo cuando cayó el de Fabián. Tristemente la historia se volvió a quedar chata, en la mera orilla, pero lejos de conseguir un trofeo ajeno. Desde este canal exigimos que los clubes mexicanos vuelvan a jugar los torneos sudamericanos, si es que nuestros directivos desean que algún día este deporte que mucho amamos nos regale alguna gloria en los campos de los que tanto nos han desdeñado, demostrándoles que nuestros equipos saben escribir grandes leyendas del fútbol mexicano. La final de ida en el mundialista Estadio Azteca y frente a más de 100,000 espectadores no fue como todo México esperaba. Los bosteros sacaron a relucir su enorme experiencia en finales y no dejaban que el Cruz Azul desplegara el fútbol al que estaba acostumbrado en el torneo, a pesar de que dominó durante gran parte del encuentro. El Matute intentaba desde lejos y Córdoba desviaba los centros de los volantes del azul, además de que los centrales sudamericanos no permitían los movimientos de Saturnino en el área. Un joven y extraordinario Juan Román Riquelme daba muestras de la magia que siempre tuvo en sus botines. El arquero argentino detenía el remate de Morales, que perdonaba una jugada muy clara. Walter Gaitán, que en el futuro sería ídolo de los Tigres, ablandaba a Palencia, que también disparaba de lejos. El Conejo desviaba un tiro libre de Riquelme y el primer tiempo terminaba con empate a 0. Para la segunda mitad continuaba el dominio mexicano, pero el balón no entraba. Marcelo Delgado entraba por un desaparecido Chaco Jiménez, el mismo que hizo suyo al Cruz Azul al final de esa misma década. La defensa de Boca se comportaba a la altura de un equipo de élite y Traverso avisaba que también ellos tendrían llegadas de peligro. Fue al 79 cuando, en una cabalgada por el centro del área, el Chelo Delgado anotó un gol que entró por un resquicio entre el poste y la mano del Conejo Pérez. Antes del pitido final, Delgado tuvo el segundo, pero el portero del Cruz Azul desvió su punterazo. Se acababa el juego y todo se definiría en la mítica Bombonera. Nos llena de satisfacción, pero yo creo que el equipo en todo momento dio una imagen de seguridad y que la victoria la logramos como tal vez se podía haber conseguido el empate, que ya era una cosa muy importante. Otra vez los motivados mexicanos se enfrentaban a un imponente escenario. Ahí, a un lado de la costa bonaerense, en el barrio más colorido de la capital de Argentina, Cruz Azul alineaba al Conejo Pérez, Ángeles, Almaguer y Brown en defensa. La media se armaba con Gutiérrez, Hernández, Galdames y Piñeiro. Adelante se formaba un tridente histórico con Juan Francisco Palencia, el Matute Morales y José Saturnino Cardoso. Un cuadro que estará para siempre entre los más representativos para la afición celeste. El partido arrancaba con una tajada estilo voleibol del Conejo. Maradona estaba en la tribuna y alentaba a su equipo, que iniciaba presionando, pero la defensa cruzazulina aguantaba el arrebato bostero. Al minuto 7 el partido se detuvo por un picor en los ojos y la nariz de los jugadores, provocado por gases lacrimógenos arrojados en los alrededores del estadio. 10 minutos después se reanudaron las acciones sobre un campo atestado de papelitos azules y amarillos. La máquina intentaba acercarse a punta de balonazos, pero fue Juan Román el que se metió como estilete en el área azul. Sin embargo, se ofuscaba de último momento y no lograba concretar. Como fue la tónica de todo el torneo, Paco Palencia remataba a distancia un balón que era fácilmente controlado por Córdoba. Los cementeros empezaban a manejar la media cancha a su gusto y Boca competía a base de patadas. Piñeiro le remataba al arquero Ceneice, que desviaba, pero los locales no lograban hacerse con el control de la bola. Ibarra lo intentaba con un derechazo, que no inquietaba al Conejo. Riquelme estaba impreciso y los mexicanos seguían creciendo. Campos hizo vibrar la base del poste y Córdoba atajaba el contrarremate. Bianchi sudaba en su área técnica, sin respuestas ante la máquina cementera. Pero fue hasta el 48, en un tiro de esquina de Piñeiro, que cayó el gol de Palencia. Después de un rebote, Cardoso se entraba fuerte con el empeine para encontrarse al solitario capitán, quien remató a placer. Era el gol del empate global, que helaba la Bombonera. Después del descanso, el ritmo del partido no bajó. El Conejo descolgaba un envenenado centro de Román Riquelme, donde los bosteros pedían penal. Al 68, Boca se salvaba de la roja por una plancha de Gaitán. En esa misma jugada, Piñeiro volvía a estrellarla en el palo y los de Boca no veían claro el panorama.
Al minuto 78, un Conejo Pérez agrandado le ganaba un mano a mano al 10 Eneise, quien instantes después volvía a agitar los corazones aztecas, después de un centro fenomenal, cuyo remate apenas escapaba por arriba del arco. Minutos después, Juan Román intentó una jugada que solo podría ejecutar él, una vaselina que brotó de su pie izquierdo y que el joven arquero nacional sacó a mano cambiada del ángulo. Después vino el remate de Traverso, que milagrosamente fue a estrellarse al larguero. Se salvaba la máquina y todo México pensaba en la suerte del campeón, a pesar de que Boca tomaba su segundo aire y presionaba con fuerza a la saga azul. La última de Riquelme llegó con un disparo de media distancia, que el Conejo escopió a un costado. No hubo tiempo para más. La final de la Copa Libertadores 2001 se definiría en la tanda de penales. Por alguna razón se tiraron en la portería, donde se posiciona una de las barras más fervientes y pasionales del mundo. La 12 lanzaba una serie de petardos que buscaban amedrentar al equipo mexicano, que había superado todas las barreras impuestas por los equipos sudamericanos para llegar a ese momento de gloria. Tristemente, no lograrían evadir la tensión. Primero tiraron los mejores. Juan Román Riquelme engañó al Conejo Pérez y puso en ventaja a Boca. Luego el capitán mexicano, con esa melena enorme y las uñas pintadas de negro, esquinó la pelota como un billarista y mostró el camino a sus compañeros. Pérez estuvo cerca de parar el tiro de Serna, pero el trayazo era imposible. Galdames, sobrado, intentó colocar el balón de pierna derecha, pero Córdoba adivinó y desvió. Los cementeros ya no se levantarían de ese golpe. El Chelo Delgado rompió la portería y le marcó a su ex equipo. Hernández tenía la tarea de revivir a los celestes, pero volaba su penal y los argentinos ya celebraban por toda la ciudad, y todavía se dieron el lujo de fallar su tercer disparo. Sin embargo, Piñeiro reventaba el travesaño y Boca Juniors se proclamaba bicampeón de América. Así se terminaba el sueño más hermoso que tuvieron nunca los aficionados cruzazulinos, que pasaron de no creer que su equipo daría el do de pecho a viajar a Buenos Aires y robarle algunos asientos a la hinchada local. Esa misma afición argentina, loca por su equipo y por su fútbol, que aplaudió con fuerza al bravo equipo azteca. Los aficionados azules y también el resto de mexicanos siempre estaremos orgullosos de los Palencia, Cardoso, Piñeiro, Conejo, Melvin, Tomás, todo ese equipo que se puso la de México debajo de la azul, que hizo vibrar a la nación entera durante todo el 2001. Boca levantó el trofeo, pero el Cruz Azul, que jugó esa edición de la Copa Libertadores y que se quedó a una tanda de penales de ser campeón, se convirtió en una memorable leyenda del fútbol mexicano. ¿Cómo recuerdas estos partidos de Cruz Azul? ¿Pudiste verlos en televisión o los escuchaste en la radio? ¿Crees que sentaron una base para que los equipos mexicanos destacaran en siguientes ediciones? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó el video, compártelo con un amante del fútbol, seguro que le va a gustar. También regálanos un like y suscríbete para más leyendas del fútbol mexicano.